Estimados radioescuchas, para nosotros es un verdadero gusto poder estar de nuevo en sus hogares para continuar con nuestro estudio de las doctrinas bíblicas. Espero que usted tenga a mano su cuaderno de apuntes para ir anotando aquellas ideas principales de nuestro estudio, así como también las citas bíblicas que le respaldan. Este día comenzamos a estudiar el tema que lleva por título La depravación total. Usted puede anotar en la parte superior de la página de su cuaderno el tema La depravación total. El tema de la depravación total nos habla acerca de lo que es la naturaleza humana después de que el hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén. Creo de que todos conocemos la historia que está ahí plasmada en las páginas del libro de Génesis, cuando Dios se propuso crear al hombre, y dice la Escritura que Él tomó barro de la tierra, con lo cual formó un cuerpo, y luego le infundió aliento de vida, con lo cual el hombre llegó a ser. Ahora, la Biblia también dice con toda claridad que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muchos han pensado de que cuando la Biblia afirma que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, esto se refiere a una igualdad de apariencia física con Dios. Pero realmente esto sería una idea muy equivocada, ya de que Dios es espíritu y por lo tanto Él no tiene cuerpo. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, se refiere a la imagen y semejanza moral de Dios. Es decir, que cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, él tenía todas aquellas cualidades morales de Dios, aunque en una escala un poco menor, ya de que, por ejemplo, Adán era santo, como también Dios es santo. Pero la santidad que Adán tenía no lo era en un grado tan superlativo como la santidad de Dios, ya de que en un sentido absoluto, santo solamente es Dios. Pero como Él había creado al hombre a su imagen y semejanza, fue así como una de las cualidades morales que Adán tenía antes de la caída, claro, era la santidad. De igual manera tenía la inocencia, tenía amor, tal como es el amor de Dios, y todas aquellas buenas cualidades que Dios tiene. El hombre era completamente inocente y poseía un libre albedrío que le permitía escoger entre lo bueno y lo malo. Y por esa razón fue de que Dios había colocado en el huerto del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol había sido puesto por Dios ahí para prueba de lo que sería la naturaleza humana, ya de que el hombre, teniendo libertad para seguir lo bueno o para desviarse hacia lo malo, tenía ahí con ese árbol plantado en medio del huerto como una posibilidad, diríamos, de demostrar que él se inclinaba por perseverar en las cosas buenas. Y Dios fue muy categórico cuando le advirtió a Adán las consecuencias que podía traer si él desobedecía su mandato. Él le dijo: de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comas de él, de cierto perecerás. Había entonces una advertencia muy solemne que Dios había hecho a Adán sobre las consecuencias que traería si él desobedecía para comer de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso, como digo, aportaba una prueba o una oportunidad más bien para que el carácter humano pudiera ser probado. Y durante algún tiempo, la Biblia no especifica qué tan largo fue ese tiempo, pero sí podemos tener la certeza que hubo un periodo durante el cual Adán y Eva se mantuvieron en ese estado de inocencia, en obediencia a Dios, y al pensar en ese hombre original que Dios había creado, al pensar en esa mujer prístina que Dios había hecho, podemos imaginarnos que era una pareja perfecta, ideal, poseían la vida eterna, pues dice la Escritura que también estaba ahí plantado en el huerto del Edén el árbol de la vida, y al comer de ese árbol, la Escritura dice que ya no se muere, sino que se conserva la vida eterna.
Por lo tanto, Adán y Eva era una pareja perfecta, una pareja en una bienaventuranza perenne. Dios llegaba a visitarles por las tardes y había una amistad muy estrecha con Dios. Ellos poseían vida espiritual, la vida de Dios, la vida eterna, vida física. En todos los sentidos, ellos eran seres vivientes, rectos, santos, bondadosos, llenos de amor, de templanza y de todos aquellos atributos y cualidades buenas que Dios tiene, aunque ya dije en una escala inferior a como Dios las posee. Pero pienso de que la historia de Adán y Eva de todos es conocida. Algunos han tomado esta historia de Génesis como un cuento propio para entretener a niños, pero no se da cuenta el hombre que precisamente en esa historia que la Biblia nos cuenta se encuentra la llave, la clave para poder interpretar el comportamiento humano a lo largo de toda la historia y además de eso, de las cosas que están sucediendo hoy en día. Porque el hombre se pregunta por qué tendemos siempre a hacer lo malo. ¿Por qué el hombre, si sabe que la guerra solamente trae desgracia, dolor y miseria, por qué insiste en hacerla siempre? ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos convivir los unos a los otros como seres humanos que somos? Todas estas preguntas encuentran su respuesta en esta historia que ahora estamos tocando, pero que lastimosamente muchos pasan por alto dándole prácticamente ninguna importancia. Como digo, durante algún tiempo, Adán y Eva se mantuvieron en obediencia y fidelidad al mandamiento que Dios había dado. Pero sabemos ya la historia. Un día Satanás tomó el cuerpo de una serpiente y a través de este cuerpo habló a la mujer para engañarla. Y la mujer, siendo engañada, comió del árbol que Dios había prohibido que se comiera. Y luego la mujer invitó al hombre para que él también comiera, y Adán, aunque él no había sido engañado, pero sí de una manera premeditada por su libre elección, comió del fruto prohibido, y de esa manera el hombre por primera vez había pecado. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué consecuencias puede traer para nosotros eso? Porque alguien podría decir, eso sucedió hace ya tantos miles de años, que ¿qué tengo que ver yo con Adán? Pues realmente lo que usted es, lo que yo soy y lo que es cada hombre tiene mucho que ver, depende directamente de ese acto de desobediencia que Adán y Eva cometieron. ¿Por qué razón? Porque Dios le había dicho con toda claridad a Adán que el día que comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo, de cierto perecerás, de cierto morirás. La sentencia que había entonces al comer de aquel árbol era la muerte. Ahora, Dios no se estaba refiriendo solamente a la muerte física. La Biblia habla de 3 clases de muerte, y las vamos a describir brevemente para poder comprender mejor las repercusiones que trajo esa desobediencia de Adán. Está la primera clase de muerte, que es la que se llama la muerte física. Es la muerte con la cual nosotros estamos más relacionados, y es cuando el cuerpo deja de respirar, el pulmón deja de expandirse y contraerse, el corazón deja de trabajar, el cerebro deja de emitir sus ondas, y es entonces cuando se dice que ese cuerpo ha muerto. Eso es la muerte física. Teológicamente se define como la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, se produce la muerte física. Y como digo, es la muerte con la cual nosotros estamos más relacionados, y prueba de eso son los cementerios, las funerarias y todas aquellas actividades que tienen que ver con respecto a la muerte física del hombre. Pero eso, como digo, apenas es la primera clase de muerte. Luego está otra clase de muerte que la Biblia la llama muerte espiritual. Y así como la muerte física es separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual consiste en la separación del alma de Dios. Cuando el hombre se encuentra alejado de Dios, está muerto espiritualmente. Y la muerte espiritual no necesariamente implica la muerte física, porque una persona puede tener vida física,
pero sin embargo estar muerto espiritualmente. Eso exactamente fue lo que sucedió con Adán, porque si Dios había dicho el día que comieres del árbol morirás, cualquiera hubiera pensado que en el momento en que Adán comiera del fruto moriría físicamente, pero no sucedió así, sino que la Biblia dice que él llegó a sobrepasar la edad de 900 años. Si Adán continuó viviendo tantos siglos después de haber pecado, entonces podría cualquiera decir, no se cumplió la palabra de Dios que dijo que el día que comieres morirás. Pero lo que sucede es de que Dios no solamente estaba hablando de muerte física, sino que estaba hablando también de muerte espiritual. Y la muerte espiritual de Adán y de Eva se produjo tal como el Señor lo había dicho, el día que comieres. Y exactamente el día en que ellos tomaron del fruto prohibido y comieron de él, murieron instantáneamente, pero espiritualmente. O sea, su alma quedó separada de Dios. Y en tercer lugar, tenemos lo que se llama la muerte segunda. Y la muerte segunda, el libro de Apocalipsis, la describe como el ser arrojado en el lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, es la condenación del infierno. Esa es la muerte segunda. Así que hay tres clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. Cuando Dios le dijo al hombre, el día que comieres del fruto de cierto morirás, se estaba refiriendo a que el hombre moriría en los tres sentidos, es decir, físicamente, espiritualmente y también la muerte segunda o condenación del infierno. Y por eso digo que cuando Adán comió del árbol, en ese mismo día, en ese mismo momento, él murió espiritualmente. Algunos siglos después habría de morir físicamente, y si no hubiera sido por la redención que Dios dio a Adán por la fe, él hubiera también sufrido la muerte segunda, pero Dios, que justifica al pecador, justificó a Adán y a su mujer por medio de la fe. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando el hombre ha pecado? Ahí tenemos a Adán y Eva, han comido ya del fruto prohibido y se ha cumplido la sentencia de Dios. Ellos ahora, aunque tienen vida física, están muertos espiritualmente. Y ya dijimos que la muerte espiritual es la separación del alma humana de Dios. En ese instante, Adán se sintió por primera vez sin la presencia divina. Y lejos de amar a Dios como lo había sido en el pasado, ahora le tuvo temor. Y por eso cuando Dios llegó, como solía, a visitarle, el hombre se escondió porque tuvo temor y se sentía avergonzado del pecado que había cometido, porque ahora estaba muerto espiritualmente. Es decir, que esa imagen y semejanza moral que había sido impresa en el hombre en el momento de su creación, ahora se había perdido. ¿Por qué razón? Porque el hombre ahora ya no era inocente como Dios es inocente. Ahora el hombre ya no era santo como Dios es santo. Ahora el hombre había perdido la templanza como Dios tiene templanza. Es decir, de que todas las cualidades morales que originalmente el hombre había recibido, ahora las había perdido. Es decir, que esa imagen y semejanza que de Dios había sido puesta en el hombre, quedó completamente deformada, distorsionada de una manera tan horrible que ahora el hombre en nada se parece a Dios. El hombre está tan lleno de perversidad, de maldad, de rebelión, y en nada puede ser el retrato de Dios. Y Dios quería, como digo en un principio, que el hombre fuera algo así, como un representante de su gloria sobre la tierra, porque había sido hecho a su imagen y semejanza, pero por causa de que el hombre cayó y murió espiritualmente, entonces la imagen que tenía de Dios se deformó y de ahí en adelante el hombre se volvió esclavo del pecado. Ya el hombre no tenía la libertad para hacer las cosas buenas como había tenido en un principio antes de pecar, sino que ahora él se había vuelto a la esclavitud, tal como el Señor Jesús lo dijo, que aquel que hace pecado se constituye en esclavo del pecado. Ahora, lo más tremendo de esto es de que cuando Adán pecó, ese pecado que él cometió ahora se atribuye a toda la raza, es decir, a todos los descendientes de Adán. Y en este momento no hay en este planeta, ni lo ha habido jamás, persona alguna que no sea descendiente de Adán.
todos cuantos vivimos en esta tierra, en alguna forma, al seguir, digamos, un árbol genealógico ascendente, siempre terminaría en Adán. Todos descendemos de él. Por lo tanto, si Adán fue el padre de toda la raza humana, eso quiere decir de que todo hombre habrá de nacer con las mismas cualidades que Adán tuvo. Y eso tenemos, por ejemplo, figurado en el asunto de la herencia de cualidades físicas. Imaginemos a una pareja que tienen, digamos, 1,80 de estatura, por decir algo, y ellos tienen hijos. Sin lugar a dudas que los hijos que van a tener también van a ser de una gran altura, porque las cualidades físicas se heredan. Pero también las cualidades espirituales se heredan. Por lo tanto, cuando Adán tuvo sus primeros hijos, tuvo a Caín, tuvo a Abel, luego tuvo a Set, y luego tuvo más hijos e hijas cuyos nombres ya no se mencionan en la Escritura. Pero todos estos hijos que Adán estaba teniendo ahora nacían de acuerdo a la imagen espiritual que Adán tenía. ¿Y cuál era la condición espiritual de Adán? Era una condición de muerte. Y sabemos de que la vida no puede provenir de la muerte. Y fue así como todos los descendientes de Adán comenzaron a nacer muertos espiritualmente, aunque físicamente tenían vida. Pero ya nacían destituidos de Dios, ya nacían condenados, ya nacían como pecadores, por cuanto la cabeza federal de la raza humana se había pervertido. Cuando Pablo escribe a los romanos, les explica algo sobre esta consecuencia que trajo la muerte de Adán. Usted puede anotar ahí en su cuaderno, espero de que esté captando la idea central que estoy tratando de transmitir. Ahora vamos a ver algunas bases bíblicas que amparan lo que he dicho hasta este momento. En Romanos, capítulo 5, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note bien que la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Antes de que Adán pecara, no había pecado en el mundo. Pero cuando él desobedeció, el pecado entró en el mundo. Y dice el apóstol Pablo que así como cuando el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, de igual forma la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que cada ser humano que existe, que existió y que aún existirá, todos ellos han pecado, hemos pecado en Adán. No solamente fue Adán quien pecó en el huerto del Edén, sino de que todos nosotros, por ser descendientes de él, pecamos, ya de que él era nuestro representante, diríamos, delante de Dios. Y por eso dice la Biblia que el pecado entró por Adán y por ese pecado de Adán vino la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque delante de Dios todos habían pecado. Todos habían pecado porque se les imputó el pecado que Adán había cometido. Y la mejor prueba de que el pecado de Adán ha sido imputado a los hombres es de que no hay ser humano que no tenga que pasar por la muerte física. Todo ser humano tiene que morir físicamente, y eso es una prueba de que la muerte, la sentencia que cayó sobre Adán, ha sido transmitida a toda la raza, ya de que Adán es, como ya dije, el padre de todos los seres humanos en la carne, y por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén, no solamente cayó él, sino que todos caímos con él. Todos los que han vivido, los que vivimos ahora, y aún los que están por nacer, ellos han pecado ya, pues cuanto todos dependen de Adán. En el mismo capítulo 5 de Romanos, versículos 18 y 19, Pablo amplía un poco más estos conceptos cuando dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este es un pasaje sumamente interesante porque Pablo está hablando sobre esa ley de la imputación. Imputar es una palabra que se utiliza con el objeto de designar la acción por medio de la cual Dios atribuye a una persona los méritos o deméritos que otra persona ha tenido. Y así, por ejemplo, Dios imputa a todos los hombres los deméritos, o sea, las faltas, los pecados que Adán cometió. Por eso dice el versículo 18 que por la transgresión de uno, es decir, por la desobediencia de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Es decir, de que todos los hombres han sido condenados por la desobediencia de Adán. Y aquí tenemos que aclarar una idea que es muy popular, pero que lastimosamente es falsa. Muchos creen de que cuando el hombre nace en un estado neutro, es decir, que no es ni salvo ni perdido, no está condenado ni tampoco merecedor del cielo. Y mucha gente cree que de ahí en adelante lo que determinará el estado eterno de esta persona será su comportamiento a lo largo de la vida. Si a lo largo de su vida obedece a Dios, pues entonces ganará el cielo. Pero si no obedece a Dios, entonces será condenado. Esa es una idea equivocada, pues según estamos viendo en la Biblia, realmente todos los hombres nacen condenados. Y como dice la misma escritura, que aun cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya estamos en pecado. Es decir, de que no es que el hombre se gane la condenación por sus malas acciones en vida, sino que el hombre ya nace condenado, ya nace marcado, porque dice Pablo que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. ¿Comprende eso? Por la desobediencia de Adán vino la condenación a todos los hombres. Cualquiera pudiera decir, pero eso es una injusticia, que yo tenga que pagar lo que ese tal Adán hizo hace tantos siglos. Pero veamos bien de que a la vez que esta ley de la imputación ciertamente hace recaer sobre nuestras cabezas la condenación por el pecado, por la acción mala de Adán, sin embargo, esta ley de la imputación viene a ser a la vez la base de nuestra redención. Porque en el mismo versículo dice Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y cuando Pablo habla de la justicia de uno, se está refiriendo a los méritos de Cristo. Por el andar recto, por la vida de santidad que Jesús tuvo, por su vida de justicia, por medio de él, dice, se transmitió a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir de que así como el pecado y la culpabilidad y la condenación que Adán mereció se transmitió a todos los hombres, ahora también la justicia y la salvación de Cristo se transmite, se imputa a todos aquellos hombres que también se arrepienten y reciben a Jesús como el Señor de su vida. Por lo tanto, si nosotros negáramos de que en Adán fuimos condenados, lógicamente tendríamos que negar también que en Cristo hemos sido redimidos. Y con eso estaríamos destruyendo la base de la redención y no dejaríamos ninguna puerta para que el hombre pudiera ser salvo de sus maldades. Pero si creemos con gran énfasis en nuestro corazón de que por Cristo, por la justicia que Él cometió, ahora podemos ser salvos si creemos, pues con la misma convicción y con el mismo énfasis debemos creer la contrapartida de esta verdad, y es de que en Adán todos fuimos condenados. Esto es algo difícil para el orgullo humano, ya de que el hombre siempre quiere hacerse dueño de sus actos, y el hombre dice, bueno, si yo me condeno es porque yo quiero, y si yo me salvo es porque yo quiero también. Pero con estas doctrinas que Pablo nos está exponiendo, nos declara de que el hombre realmente fue condenado en Adán. Y como digo, aún los hombres que están por nacer, aún ellos han sido ya condenados
por la transgresión de uno. Y esto lo vuelve a explicar, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo por tercera vez ya en el versículo 19, cuando dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo viene a ser un resumen de lo que hemos estado diciendo hasta este momento, y es de que de la misma manera en que por la desobediencia de Adán todos fuimos condenados y constituidos pecadores, de igual manera por la obediencia de Cristo, ahora los muchos podemos ser constituidos justos, pero si creemos en Cristo, si nos arrepentimos y le recibimos como nuestro Salvador. Hasta aquí podríamos decir, hemos llegado con el análisis de lo que serían las consecuencias que trajo la caída de Adán en el huerto del Edén. Pero ahora esta caída que Adán tuvo vino a dejar al hombre muerto, como ya vimos, en delitos y en pecados, y en un estado tal que se le llama de depravación total. Y precisamente por eso es de que nuestro tema que ahora comenzamos a estudiar se llama la depravación total, ya de que por esa desobediencia de Adán, el hombre, toda la raza humana ha sido depravada totalmente. Pero, ¿qué significa la depravación total? Esto es algo que vamos a estudiar detenidamente en una próxima emisión, ya de que nuestro tiempo está llegando a su final. Pero antes, yo deseo dejar una palabra de exhortación, y es para todos aquellos que escuchan. Debemos comprender dos verdades de lo que hemos hablado y meditado hasta este momento, y es, en primer lugar, nuestra absoluta culpabilidad. La Biblia declara que en Adán todos fuimos condenados. Dice que por la transgresión de él vino la condenación a todos los hombres. Y si usted es parte de la raza humana, obviamente que sí lo es. Por lo tanto, usted fue condenado en Adán. Pero la segunda gran verdad, que es la contrapartida de esta, es de que en Cristo podemos nosotros también tener la justicia que perdimos en Adán. La condenación que nos fue imputada por el pecado de Adán, ahora nos puede ser quitada por la justicia de Cristo. Y así como usted es culpable por la desobediencia de Adán, usted puede ser salvo por la obediencia de Cristo en base a la misma ley de la imputación. Y usted puede ser salvo en